hablar con cada una de ellas. Vamos a dedicar unos 10 minutitos para hablar con cada una de estas madres. El propósito de esto es que usted, mamá, se identifique con estas madres que usted va a escuchar. La primera madre es una mamá que tiene niños pequeños, ¿ok? La segunda madre es una mamá con hijos adolescentes. Y la tercera mamá es una mamá con hijos ya casados. Así es que sin lugar a duda que siempre se aprende de todo esto y queremos que usted no se sienta sola, que usted no piense que usted es la única que está viviendo lo que está viviendo, que hay otras personas que de igual manera atraviesan por las mismas experiencias. Y luego pues indiscutiblemente entender que la bendición viene del cielo, como Dios en medio de todas nuestras circunstancias de familia se hace presente en cada uno de nosotros. La primera persona que vamos a entrevistar es nuestra hermana Mabel Cardona, la esposa del pastor Emerson. Pero antes que nada me gustaría, si usted me hace el favor de irse conmigo a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 31, versículo 10. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14, versículo 15 más bien. Esta porción de la escritura que es un elogio a la mujer virtuosa. Y la palabra del Señor dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Este día en su mensaje nuestra querida hermana Carmencita nos hablaba del sacrificio de su mamá para poner el alimento en la mesa de su familia, y esa es una cosa muy linda. Muy bien, tengo aquí a mi derecha a mi hermana Mabel. No podemos estar cerquita pues por razones obvias, ¿verdad? De esta pandemia. Pero ¿qué tal, hermana Mabel? ¿Cómo está usted? Dios le bendiga, pastor. Bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Está nerviosa? Un poquito. Poquito nada más, ¿verdad? Cuéntenos, hermana Mabel, ¿cuántos hijos tiene y qué edades tienen sus hijos? Pues tengo la bendición de tener dos, un varón y una hembra. El varoncito, la edad y el nombre me dijo. Sí. El nombre del varón, Lucas Daniel Cardona, tiene, bueno. Luquitas, ¿verdad? Luquitas, sí. Está próximo a cumplir 4 años este junio. Y pues Abby, que tiene 1 año 6 meses. Ay, 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 mire usted, tengo entendido que por mucho tiempo usted quiso concebir y no pudo, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Pasamos 9 años con Emerson pidiendo pues la bendición de tener hijos. Trabajando frecuentemente, ¿verdad? Sí, trabajando. Sí, trabajando fuerte para, pues, y confiando en Dios de que Él algún día pues nos iba a dar la alegría de tener hijos. Fue una larga espera, pero confiábamos firmemente de que Él algún día iba a obrar en nosotros como pareja. Hermana Mabel, yo puedo volver mi memoria hace 30 y pico de años, 1989. Con mi esposa llegamos en el 88 aquí a Canadá y teníamos 6 meses de casados. Llegamos a un país desconocido para nosotros, no conocíamos el idioma, fue duro. Y aquí nacieron mis 3 hijos. David, el primero de ellos, y claro, yo llegué un día y me acuerdo que el siguiente día andaba visitando ya, porque pues a eso había venido a trabajar. Y usted pues tiene que identificarse mucho con esta situación porque también su esposo es pastor y el ministerio pastoral pues demanda precisamente eso, tiempo. Y yo tenía que dejar a mi esposa sola, ¿verdad? Con el niño en ese entonces y era frustrante. La noche había que levantarse a medianoche.
A mí siempre mi esposa me tildó de alcahueto, ¿verdad? Todavía creo yo, porque yo no podía dejar que mis hijos lloraran de noche, ¿ok? Pero tampoco le exigía a ella que se levantara. A mí nunca me molestó en la vida tener que levantarme de noche para levantar a mis hijos en mis brazos y calmarlos y volverlos a acostar. Y yo entiendo lo que es pasar 40 minutos con ellos en los brazos y al nomás ponerlos en la cuna que pegan el grito otra vez, ¿verdad? Todas esas cosas las vivimos. Pero sí yo pude percibir que fue frustrante. Pequeñas cositas que usted no sabe qué hacer, porque una pareja nueva, ¿verdad? Una mamá nueva, noches sin dormir, ¿verdad? Yo le tengo mucho temor a esa situación, especialmente después del nacimiento de mi hija, ¿verdad? Que mi esposa atravesó por esa experiencia de la depresión después del segundo parto y esas cosas. Entonces, yo quiero que usted nos cuente cómo ha sido su experiencia, hermana, en el tiempo que tiene aquí en Canadá. Son 4 añitos, aquí nacieron sus hijos, su esposo tiene que dedicarse al ministerio, a usted le toca bregar con los niños, no sé si la sacan de sus quicios, ¿verdad? No sé si usted se cansa tanto, pero déjeme decirle que hay muchas madres que están viendo o que van a ver este servicio y que están atravesando por ese momento de frustración, ¿verdad? Yo conozco de mamás que tienen días sin dormir y eso es bien delicado, ¿ok? ¿Y qué les puede decir? Cuéntenos su experiencia, hermana Mabel. Bueno, pues a esas mamás quiero decirles de que, bueno, hablándoles de mi experiencia, para mí fue verdaderamente un reto venir a Canadá, a pesar de que sé que tuvimos el apoyo, pastor, de toda la iglesia, y pues que yo en cierta manera estaba acostumbrada a ser esposa de pastor, porque la iglesia en El Salvador es bien demandante. Pero mi vida fue un giro de 360 grados definitivamente, porque yo en El Salvador no tenía hijos, trabajaba, ganaba mi pues propio dinero, era pues joven, yo me manejaba en El Salvador, yo tenía mi propio carro, andaba haciendo las cosas. Y venir acá a ser mamá, primeramente. Segundo, a depender completamente de mi esposo porque ya no trabajo. Y tercero, adaptarme a una cultura completamente diferente a la que yo estaba acostumbrada, pues, toda mi vida. Más sin embargo, yo le agradezco a Dios porque yo siento que Él fue el motor, el Señor, pues, obviamente ha sido el motor que me ha impulsado a seguir y a valorar lo que yo le pedí. Porque mi oración era antes de tener hijos, que yo quería cuidarlos, que yo quería estar en la casa, que no quería trabajar y que quería dedicarme al servicio. Y ahora que ya los tiene. Exactamente. Entonces el Señor me lo dio tal y como yo lo pedí. O sea, Él superó mis expectativas porque yo nunca creí venir a tener hijos a Canadá, jamás imaginaba vivir en un país como este, porque a pesar de que yo era feliz en El Salvador, pero acá es un país de oportunidades, es un país lindo, es una ciudad, Vancouver es una ciudad preciosa. Entonces yo siento que el Señor superó las expectativas de todas mis oraciones. O sea, Él me dio más de lo que yo le pedí. Y entonces eso ha sido lo que a mí me ha ayudado a entender, a poder seguir adelante, porque como usted dice, los niños son demandantes. O sea, yo aprendí a ser mamá, estoy aprendiendo a ser mamá, porque es dedicarme a ellos. Uno no puede ir al baño, no puede bañarse tranquilamente, tengo que bañarme en un segundo, porque ellos quieren estar conmigo todo el tiempo. Como todo el tiempo pasan, pues todo el día pasan conmigo, los dos están en la puerta del baño, ellos si yo me voy, lloran. Entonces, y fue al principio, gracias a Dios también, es que Dios me ha bendecido, pastor, por eso es que le digo que yo me siento afortunada, porque mi mamá pudo venir para los 2 nacimientos de mis hijos. Entonces esos primeros 3 meses, que son las noches más, como me dijo una vez una persona, disfrutar este momento caóticamente hermoso, porque son nuestros hijos y los disfrutamos, pero es un cansancio que es sobrenatural. Y ahí es donde el Señor nos ayuda, porque yo a veces le decía a Emerson, que ya no aguanto, no he dormido nada, no he pegado un ojo, porque ella, pues los dos, tenía que darle de comer cada 2 horas,
Entonces, mi mamá me ayudaba, pero ella caía, o sea, en cansancio. Y yo no le podía decir, mami, levántese, quiero dormir. ¿Alguna vez ha llorado de la frustración usted? Mire, he llorado, tal vez no por la frustración del cansancio, sino que a veces siento que o sea, que mi papel de mamá no es lo suficiente para ellos. O sea, como que yo tal vez cometiera errores, entonces a veces eso me frustra porque yo quisiera ser la mejor mamá y a veces yo sé que me equivoco. O sea, siento que cometo errores con ellos que no quisiera haber cometido. Entonces, porque tal vez el cansancio nos hace reaccionar de formas que no queremos hacerlo, más que todo pues con Luquitas, que Luquitas es más demandante que la niña, porque la niña ha salido bien tranquilita, igual a mí. Así es que Luquita es el que la saca de onda. Sí, lo que pasa es que él es bien demandante y él me confronta, él me pregunta, me cuestiona, ¿por qué? O sea, va a cumplir 4 años, pastor. Y él me cuestiona las cosas como que fuera adulto. Entonces, a veces yo le digo, cada noche yo le digo al Señor, aparte de entregarle la vida de ellos, pues, que me ayude, que me dé sabiduría para poder guiarlo. Porque ¿Qué pregunta, ¿qué pregunta le ha hecho el Luquitas que le ha sido más difícil a usted contestar? No sé, no le puedo decir, es difícil la pregunta que me hizo él. ¿O sí? ¿En serio? No sé si lo puedo decir mal. Oh, ok, bueno, amigo, no. No, pero por ejemplo, si él, ¿cómo le puedo decir? Él negocia conmigo. A veces en la comida. A los 4 años. Sí, porque le digo yo, Luquitas, tenés que comerte toda la comida, le digo. Si usted se come toda la comida, entonces yo le doy un premio después, le digo, le doy un postre, una galleta. Y entonces me dice, bueno, esa vez que lo estaba ahí, yo le dije eso, pero es que no tengo hambre de comida, tengo hambre de galleta. Me dice, sí, le digo, pero no, primero va a comer. Entonces me fui a preparar la comida y me dice, mamá, estoy pensando, me dice, que mejor tú me das la galleta primero y luego yo me como la comida, me dice. Así podemos hacer. O sea, él me dijo que la condición era que yo primero le diera la galleta para que él después... Cuéntenos qué hizo. No, le dije que tenía que comerse la comida. Salió perdiendo el Luquitas, ¿verdad? Sí. Hermana, imagínate que, bueno, su esposo está llegando a las 5 de la tarde a su casa, 5 y algo de la tarde a su casa. ¿Siente usted un alivio cuando él llega a la casa de decir, me vas a ayudar ahora con los niños? ¿Cómo se siente? Sí, realmente para mí sí es un alivio que él llegue. Es una alegría que él llegue, no porque me ayude, sino que porque estamos juntos. Él me ayuda, porque yo puedo preparar la cena, puedo adelantar muchas cosas que en el día no he podido hacer por ellos. Y él se pone a jugar con ellos, entonces, y luego pues nos reunimos juntos, vemos algo o hacemos algo. Entonces, eso es reconfortante para mí porque una de las mayores cosas que a mí me ha... No que me ha costado, bueno, sí me ha costado, que es mi familia, estar lejos de toda mi familia, porque yo pienso, si estuviera en El Salvador y yo sé que él pues tiene que trabajar y llegar tarde o lo que sea, voy donde mi mami y me quedo con mi mami. Claro, por supuesto, ¿verdad? Y yo feliz. Pero acá no, acá él, o sea, los 4 somos la familia. Entonces, para mí es bien reconfortante que en la tarde él llegue y pues estemos juntos, porque como le digo, ese proceso es el que a mí me ha costado, adaptarme a otro país, a otra cultura, a estar lejos de la familia, y son cosas que al final, hasta el día de hoy, todavía estoy trabajando. ¿Traviesos los niños? Oh, sí, mucho. Mucho, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez David se había metido abajo del zinc, se había metido, ¿verdad? Escondido, imagínate, un montón de cuestiones. Sí. Corazón, hay madres que están escuchándola y ¿qué le puede decir a esas madres desesperadas? Porque no todo el mundo tiene el mismo temperamento, ¿verdad? Usted luce una persona tranquila, luce porque no está en su casa, una persona tranquila, una persona pacífica, pero hay madres que se sacan de onda con mucha facilidad.
o que no estaban preparadas para ser madre, aunque nadie está preparado para eso. Pero ¿qué le dice usted a esas mamás que están verdaderamente ofuscadas, como dicen, que es la palabra que me escribió una hace poco por correo? Dice: yo no sé qué hacer y siento culpabilidad, lo que usted mencionó hace un instante. Siento que no soy la madre que mis hijos verdaderamente merecen. Perdió su trabajo y con la pérdida de su trabajo, es decir, se han juntado muchas cosas al mismo tiempo y esto trae a un nivel de desesperación a alguna persona. ¿Qué le dice usted a esas madres, hermana? Pues lo que yo les digo es de que deben de ser perseverantes. No todas las mamás somos iguales, no todas las personas somos iguales. Reaccionamos de diferente forma, pero si continuamos, si seguimos respirando, como una vez dijo el pastor general, que a pesar de lo que pase, nosotros sin hacer nada, seguimos respirando y seguimos adelante. Nos equivocamos, sí, nos equivocamos, pero tenemos que continuar, o sea, ser perseverantes en eso, porque no es la única que se equivoca. O sea, esta mamá no es la única que se equivoca, no es la única que comete errores, no es la única que quisiera ser una mejor mamá. Todas, yo creo que todas las que son madres han pasado por ese proceso y lo que le digo es de que va a pasar. Yo todavía estoy en el camino, pero no estoy al principio cuando ellos nacieron. Igual cuando hable la hermana Mari Carmen o hable la hermana de los hijos casados, ellas ya pasaron ese proceso. Entonces hay que continuar, hay que ser perseverantes y sobre todo, cobijarse de la paz de Cristo. Porque si nosotros, él es el único que puede dar paz sobrenatural, pastor. Porque aún en las situaciones que yo viví con mis embarazos anteriores que perdí, pues el dolor fue grande. Pero el único al que yo pedí paz, una paz sobrenatural en un instante, fue Cristo, fue el Señor. O sea, fue Él el que cambió completamente ese dolor en el corazón cuando yo, digamos, perdí mis embarazos que tanto deseaba. Entonces Él tiene la potestad de hacer eso, de cambiar nuestro estado de ánimo, pero tenemos que ser perseverantes. Si no somos perseverantes, va a ser más difícil. Claro que sí. Y la última pregunta, mano, ¿usted fue la que le estaba dando Coca-Cola en la pacha al baby? No. No, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, hermana Mabel, muy amable. Oye, gracias por sus respuestas. Vamos a irnos de regreso a Proverbios en el capítulo 31 mientras pasa nuestra hermana Mari Carmen. Leímos hasta el versículo 15, vamos a ver del 16 hasta el versículo 22. Dice así el versículo 16: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Quiero aprovechar en este break para quitarme el sombrero delante de todas las madres solteras, de todas esas madres que han tenido que sacar adelante a sus hijos porque el papá no ha estado ahí, por la razón que sea, por la razón que sea. Esas madres que se levantan muy temprano a trabajar, a buscar el pan de cada día, que tienen que pagar una renta, que tienen que sacar a sus hijos adelante. Que Dios bendiga a esas madres, madres esforzadas, sacrificadas, madres que incluso se han negado a sí mismas no quiero decir el derecho, pero quizás la oportunidad de rehacer su vida, y no lo hicieron precisamente porque sus hijos no sufrieran o no ponerles a otra persona en el camino. A esas lindas y queridas madrecitas, que Dios
les recompense ese sacrificio y ese esfuerzo que han hecho a lo largo del tiempo. Mi querida Mari Carmen, ¿cómo está usted? Bien, pastor, gracias a Dios. Nerviosa. Qué bueno, mi hija linda. Mire, usted tiene, cuéntenos, ¿cuántos hijos y qué edades tienen? Bueno, por la gracia de Dios tenemos 3 hijos. Brisette, que tiene 26, ya va para 27 años. Tenemos a Elías, que tiene 13 y el próximo jueves tiene 15 y cumple 16, el próximo 14. Y Lucas, que acaba de cumplir 13 años. Ay, ay, ay. Bueno, usted ya sabe lo que es lidiar con niños y ahora están entrando a una época increíblemente maravillosa. Una época de transformación. Yo, cuando tenía mis hijos ya adolescentes, en más de alguna oportunidad me dije a mí mismo, y primero decía, ¿y por qué no se quedaron pequeñitos? Y después dije, ¿y de dónde salió esto? ¿Verdad? Cuéntenos cómo es su experiencia, la diferencia, el trato ahora con jovencitos adolescentes. ¿Qué es lo que más la pone en qué pensar o la preocupa? Pues tanto como preocupación, quizás no mucho, por la gracia de Dios. Es diferente, las niñas de los varones son muy diferentes. Con Brisette la experiencia fue completamente diferente. Siempre fue bastante calmada, aunque a esa edad también se quiso, quizás de alguna manera, pues las curiosidades cambiaron en ella, el tratarse de encontrar su personalidad, ella como adolescente tratando de descubrirse. Y con los varones ha sido completamente diferente, porque los varones, ellos son más como ese little macho que viene en los varones, entonces siempre quiere salir a resaltar después de cierta edad. Entonces es el hecho de guiarlos y decirles cómo son las cosas, verdaderamente la influencia de otro adolescente en ellos fuera de casa, que tal vez trae un patrón de familia completamente diferente al de ellos. Entonces eso creo que es como el reto más grande quizás que enfrento, sobre todo ya a la edad de Elías, es el hecho de cómo saber escoger tus amistades, por qué no deberías de hacer esto, por qué no deberías de hacer lo otro. Más sin embargo, llegas a un punto a esa edad donde no le puedes decir simplemente no. Y simplemente tampoco puedes querer jugar de autoritario, de padre autoritario, a decirle no lo vas a hacer, porque entonces empieza a despertar un nivel de rebeldía en el hijo. Entonces, ¿usted y su esposo están en la misma página a la hora de educar a sus hijos adolescentes? ¿Piensan igual en la manera de educarlos y aconsejarlos? Sí, yo quizás soy un poco más práctica y pues por ser mujer también tengo un poco del lado emocional, un poco más siempre de proteger. Pero si usted es práctica, ¿su esposo cómo sería? Él es más como al punto y quizás no alza la voz, pero tiene más firmeza en su voz. Yo soy más palabra de Dios. Entonces yo siempre voy a traer la palabra de Dios. Bibliazo en la cabeza, y no. voy a llegar al corazón de él hasta que yo llego al corazón de mis hijos. Entonces, a tratar de transformar y a darle forma. Pues yo siempre los veo a ellos como un diamante en bruto que están siendo shape up. Claro, porque es madre, por supuesto. Sí, sí. Ahora, la adolescencia es un tiempo de curiosidad, de descubrimientos y déjeme decirle algo. Interesante, ¿verdad? Las madres muchas veces piensan que las cosas no son de esa manera, pero los hijos tratamos de encubrir la mayor cantidad de cosas a mamá, ¿ok? Porque sabemos que es la que más se preocupa, especialmente en el caso suyo que siempre está aconsejando con la Biblia. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? Les cuento una experiencia rapidito. Mis primos con los que yo me crié, un día hicieron un viaje a Estados Unidos y cuando ellos regresaron, 12 años, 13 años, cuando ellos regresaron fumando, ¿ok? 13 añitos. ¿Ve? Yo tenía ya 16, 17, pero dormíamos en el mismo cuarto. Y cuando regresaron de Estados Unidos, ellos me dijeron a mí, fíjate, vámonos aquí, te vamos a enseñar algo. Y sacaron los cigarros, ¿ok? Y fumaban delante de mí. Mi primo
estaba fumando y él metía las cabullas, ¿verdad?, del cigarro debajo del colchón. Pero un día entró la tía al cuarto y sintió el olor. Y debajo del colchón había un montón de cabullas de mi primo. Y él le dijo a mi tía que era yo el que fumaba. Mi tía, cuando yo le dije, no tía, yo no soy. No, es él. Jamás en la vida. ¿Cómo se te ocurre que mi hijo va a andar fumando? Entonces las madres a veces toman una posición de creer que sus hijos son la octava maravilla del mundo y que no son capaces de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y ocultan, hay mucha mentira. Digo, pues, ¿verdad? No estoy hablando de mentira con una maldad escondida, sino por temor, especialmente si en la casa los padres son duros, los hijos van a guardar cosas que ellos han hecho. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese ámbito? Pues definitivamente no soy una de esas mamás, no pongo a mis hijos en un pedestal en ningún momento, pienso que tengo hijos imperfectos como todos los tenemos, sé que son capaces de hacer cosas, sé que me han mentido en algunas cosas y que siempre a la larga me he salido enterando y hemos tenido conversaciones bastante... ¿Usted puede percibir cuando alguien le está mintiendo, uno de sus hijos? Sí. Como todas las mamás, ¿no es cierto? Sí, yo sé cuando me están mintiendo, sé cuando están a punto de quebrantarse y entonces es cuando yo sé que están hablando con la verdad sin dejar nada oculto. Creo mucho en la educación en el sentido de que como padres, así como creo en que nos eduquemos académicamente para superarnos, para tener una carrera, también siento que como padres es bueno educarnos para ir aprendiendo de las etapas de nuestros hijos por adelantado. Y pues eso yo siempre lo he hecho. Pienso y creo que crear relaciones sólidas no comienza de la noche a la mañana con tus hijos, comienza desde muy temprano en su edad. Es algo que he hecho, así que siento que soy bastante amiga de mis hijos también, aparte de ser madre, soy muy amiga de mis hijos. Yo me acuesto en su cama a cualquier hora y pues estamos ahí, podemos hablar, podemos abordar cualquier tema en el momento que sea. Yo con mis hijos soy muy abierta. Yo sé que hay padres que no les gusta hablar de sexualidad con sus hijos. Yo hablo con mis hijos de sexualidad. Ellos se ponen rojos, yo no. Pero siempre, pero es por el hecho de que ellos apenas se están descubriendo. Entonces creo que ellos piensan que yo ya estoy muy vieja quizá como para andar hablando de eso. No sé, los hijos piensan, ¿por qué no hables así, no digas eso? Pero sí se da y me gusta que ellos sepan que yo sé, para que si en algún momento ellos tienen una pregunta, que no vayan a ir a la persona equivocada, sino que vengan a mí. Esa es una cosa muy buena. Entonces, corazón, echémonos un paseo por el futuro. Hablando de sus dos hijos, ¿verdad? Sabemos que su hija ya tiene mayor edad. Pensando en sus hijos, díganos rápidamente, ¿cómo le gustaría a usted que fueran las esposas de sus hijos? Pues la verdad es que yo, si me lo pregunta a mí, ya sabe cómo se las voy a poner, ¿verdad? Pero la verdad es que al final del día me preocupa más formarlos a ellos para que tomen las decisiones correctas, que yo tener que preocuparme de con quién se casan. Desde muy pequeños yo he orado, yo he sido del tipo de madre que yo me levanto a imponer manos sobre mis hijos, a orar por sus esposas, a orar por el esposo de mi hija. Están más que oradas mis generaciones, yo creo, y sigo orando por ellos, sigo orando por mis nietos en el futuro. Yo pienso de que a veces de la manera en que mis varones hablan me dice mucho. A veces ellos tienen cosas que me expresan y me las dicen, que yo me quedo, no les digo ni reacciono para que ellos no digan nada, pero tienen expresiones muy bonitas acerca del amor y de cómo ellos contemplan a la mujer. Entonces, excelente, corazón, buenísima respuesta. Muchísimas gracias, mi hija linda, que Dios la bendiga y que le cumpla los deseos de su corazón con sus bellas criaturas. Gracias, Mari Carmen. Mira, la siguiente porción de la escritura en Proverbios capítulo 31, leemos del versículo 23 al final, en lo que pasa nuestra hermana Tere Inglés. Dice así la palabra: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende,
y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no conoce el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, madrecita querida, sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Qué linda porción. Mi querida hermana Tere, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Qué bueno. Acérquese un poquito más el micrófono para que le escuchen muy bien. ¿Cuántos hijos mayores tiene usted? ¿Qué edad tienen? Ahora sí los vamos a despedazar a sus hijos, hermana. ¿Qué edad tienen sus hijos? A ver, cuéntenos. Prepárense. Bueno, tengo mi hija que tiene casi 50 años. Te vas a enojar, ¿verdad? Ay. No diga el nombre, por favor, porque nadie sabe quién es. Sí, no, nadie. Mi hijo René, que casi tiene 47. Y mi hijo José Roberto, 47, 48, 49, 50. Tengo 44. El menor tiene 44, sí, pues. 47 y casi 50. Mire, corazón, usted ya atravesó por todas las edades de las que hemos hablado. Ahora usted se encuentra en una posición distinta. Pregunta, corazón, ¿hasta cuándo deja una madre de preocuparse por sus hijos? Nunca, pastor, nunca. Porque desde que nacen y hasta que creo que nosotras nos morimos es cuando en realidad dejamos de preocuparnos, si es que no existe más allá algo que podamos seguir pensando en ellos o viviendo por ellos. Desde el cielo viéndolo, ¿verdad? Sí, que ya nunca espero en Dios que ya no. ¿Verdad que sí? Mira, ahora, de la edad de la vida, del ciclo de la vida de los que hemos hablado, ¿qué diferencia hay en preocuparse por niños, preocuparse por adolescentes o preocuparse ya por gente adulta? Que digo, las decisiones ya son independientes suyas, porque siendo niños pues están bajo su tutela, ¿verdad? Pero ya siendo mayores, como madre tiene que pagar consecuencias de decisiones que tomaron ellos sin tomarla en cuenta. Cuénteme. Bueno, pastor, nosotros las madres sufrimos con ellos desde siempre, porque hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Aunque llegan ellos a una edad que creen que ya no nos necesitan y que ya no estamos aptas para dar opiniones o que no podemos intervenir en sus decisiones, pero realmente nosotros estamos siempre pendientes de ellos, ¿no? Y la verdad es que los muchachos tienen 3 etapas: de niños cuando nos necesitan muchísimo y nos aman, de adolescentes que nos odian porque no los dejamos hacer lo que quieren, y de adultos que nos ignoran a veces, ¿no? Porque piensan, ya está muy vieja, ese era tu tiempo, ese no es mi tiempo, ahora vivimos en otro lugar, vivimos en otra época. Entonces, pero siempre nosotros estamos, hay diferencia en cada etapa, pero como madres igual siempre seguimos sufriendo, y cuando están casados o antes de que se casen, siempre estamos pensando, ¿con quién se irá a casar? Se casan y ¿será que están bien? Van a tener hijos y van a tener hijos, ¿será que van a nacer bien los niños? Y nacieron los niños, y que si nos enferman, y que si el papá, la mamá está preocupada por ellos, si ellos están tristes, nosotros estamos tristes, si los hijos están contentos, nosotros estamos felices, aunque no podamos decir nada, pero nosotros a veces intuimos, tenemos la intuición de madres de saber cuando ellos no están bien. Sí. Con verlos a la cara, ¿saben? Claro, ¿verdad? O sus actitudes, a veces no nos, como decía usted, no nos quieren contar, porque mis hijos hombres son bastante reservados en cuestiones de problemas personales, ¿no? Con mi hija, porque pues tengo más confianza, como mujer, pues hablamos más de cosas de mujeres, de problemas de los hijos, pero mis hijos, ellos tratan de no molestarme, ¿no? De no decirme, pero yo conozco, ¿no? Y aunque ellos dicen, no mamá, sí estoy bien, pero yo siento a veces cuando las cosas no están bien, y padece uno de todo, ¿no? Angustias, frustraciones, enojos y de todo, porque a veces quisiera uno poderlos ayudar.
pero en primer lugar ya uno no tiene permiso de meterse. Entonces ni siquiera podemos opinar. Entonces tenemos que observar y quedarnos. Hay un tabú, hermana Tere, de entre suegras y nueras, entre suegros y yernos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido? Claro, estoy preguntándole a la suegra en este caso, Como ¿verdad? suegra. Exactamente. Pero ¿qué hay de cierto en todo eso? Bueno, yo fui también Para estar nuera. preparado yo. Yo fui nuera y fui también mala nuera. No me diga. Sí, y gracias a Dios, sí, porque yo no quería que mi suegra dijera nada acerca de mis hijos, porque yo decía, son mis hijos, yo sé cómo los educo, yo sé cómo les doy de comer, yo sé lo que quiero. ¿Y eso lo ha pagado? A ver. Ay, ay, ay. No, yo gracias a Dios tengo mis nueras, son mujeres que se callan cuando algo quizás que yo hago o digo no les gusta. He tratado, claro, he metido la pata, Claro. porque siempre por estar pendiente de los hijos uno quiere que las esposas los traten como uno los trataba, Sí. ¿no? O porque yo digo, pero si a mi hijo no le gusta esto, ¿y por qué le hace esto? ¿Y por qué? Entonces, pero llega uno a la conclusión en un momento dado en que uno no debe de meterse, y realmente Dios me ha bendecido con mis nueras, porque especialmente, por ejemplo, ahora que vivo con una de mis nueras, es una mujer que, bueno, buenísima, ¿no? Bueno, ella es buena. Hicimos un acuerdo también, ¿no? Para poder vivir juntas, que era mejor. Si algo no te gusta, pues dímelo. Si a mí no me gusta, lo vamos a hablar, ¿no? Pero ella es una persona muy tranquila. Esa mujer no se mete en problemas con nadie, ¿no? Entonces, gracias a Dios le doy que mis nueras en realidad son buenas nueras, ¿no? Y son lindas esposas, lindas madres, gracias al Señor. Ahora, corazón, un par de preguntas más. ¿Usted crió a sus hijos de igual manera a los tres y ahora con el correr de los años cada quien desarrolló su carácter, su temperamento y su manera de tomar decisiones? ¿Qué me puede decir usted de la forma diferente como piensan ellos, cómo deciden y cómo han forjado su vida los tres de una manera tan distinta? Sí, precisamente hablábamos ayer con mi hija y mi nuera, que aun cuando el mismo papá, la misma mamá, la misma educación, la misma comida, porque viven en la misma casa y bueno, ellos deciden si lo comen o no lo comen, pero nosotros ponemos la misma comida en la mesa, ¿no? Ellos deciden si no. Cada uno es diferente. Entre más hijos tenemos, creo que tenemos más diferencias, aunque sean hijos de los mismos padres y el ambiente en que se hayan criado sea el mismo. Mis hijos son tan diferentes y parecidos, o sea que cada uno tiene su personalidad. Tengo, por ejemplo, mi hija, Patti, ustedes la conocen, ella tiene su carácter alegre, contenta, alocada, casi como yo, a veces muy parecida. Pero es necia, ¿no? A veces no, que no quiere aceptar y por eso, pero es que tú. Entonces, a veces tal vez como hija mujer nos llevamos, a veces nos ponemos en problemas, pero finalmente como es mujer terminamos igual también muy bien porque al final de cuentas nos entendemos. René ha sido siempre muy cariñoso. Es un hombre que sí por un tiempo se salió del Guacal, ¿no? Obtuvo problemas y todo y sí me hizo padecer mucho, pero conmigo siempre ha sido como muy cuidadoso. Muy noble. Sí, muy cuidadoso y no me quiere dar problemas. Entonces, él siempre está como muy pendiente, ¿no? Y es que se acerca mucho a mí. Y el más chico, José Roberto, él es hasta cierto punto un poco más seco, pero no es expresivo, pero también es un buen hijo, ¿no? Buen hijo. Mis tres hijos siempre están pendientes de mí, gracias a Dios que me tocó a mí estar pendiente de ellos cuando eran chicos y ahora ellos los tres se ponen de acuerdo en mis necesidades, en mis cosas y sí son muy diferentes, pero
para mis necesidades y como hijos, sí se portan igual, ¿no? Corazón, una última pregunta. Mire, se dice que las madres siempre tienen a un hijo preferido. Yo no sé si eso es cierto, pero se lo pregunto a usted que tiene experiencia. No, creo que tenemos a veces, no es que tengamos un hijo preferido, porque yo tenía ese problema con mis hijos. Patricia decía que era René y René decía que era José Roberto. Y aún José Roberto, cuando nació mi nieta, decía que era Claudia, ¿no? Entonces, que sí, que como ya nació Claudia, bueno, pero no es cierto. Lo que pasa es que las mamás quizás nos hacemos con los hijos que son más fuertes, que menos necesitan. Creo que no es que no los queramos o que los queramos menos, sino que no nos preocupamos tanto de ellos, entre comillas, porque sabemos que ellos se defienden solos o que pueden salir adelante solos. Nosotros nos preocupamos por el que está indefenso o que el que es más enfermo, y eso hace que se vea como, por ejemplo, en el caso mío, mi hijo más chico, cuando era pequeñito, no comía nada porque todo le daba alergia. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo procuraba buscarle lo que no le hiciera daño y que le gustara, porque llegó a 4 años y no podía comer porque todo le hacía daño. Entonces, mi angustia de que comiera era buscarle, y si yo encontraba algo que le gustaba, yo se lo compraba y no me importaba. Entonces decían mis hijos, sí, como lo quieres más a él y tal. No, pero los otros se comían lo que hubiera en el refrigerador. Entonces, claro. yo sabía que lo que comprara para ellos estaba bien, ¿no? Entonces me preocupaba pero no que lo quisiera más. Y aún Patricia decía, sí, tu hijo preferido. Y René a veces también dice, sí, como tu hija. Claro. Entonces, sí, Alguien dice que el que no más es cierto. lo necesita es donde la madre sí, está, es ¿verdad? donde está. El corazón de una madre es igual para todos, porque el que necesita en ese momento está uno con ellos. Hermana Tere, el mejor legado que se le puede dejar a los hijos, sin lugar a dudas, es el Evangelio en el corazón, Sí, es amén, Cristo. pastor, sí. ¿De qué manera eso ha influido en la crianza de sus hijos a estas alturas? Bueno, pastor, realmente yo no era cristiana antes, ¿no? Y realmente lo que Dios me dio a entender, como yo pude, de hecho, no fui madre soltera, madre casada, sola, que me dejaron sola, pero no soltera. Entonces, porque dicen madre soltera, pienso yo que es cuando no te casas, ¿no? Pero te casas y pareciera que eres madre soltera cuando los papás no se hacen responsables de los hijos, y ese fue el caso mío, ¿no? Pero entonces, como me tocó a mí, pues criarlos a los 3 sola, entonces era bastante difícil. Y, perdón, su pregunta. Sí, que el mejor legado que le podemos dejar Sí. a los hijos es el Evangelio. Yo no era cristiana, aunque mi suegra llevó a mis hijos a la iglesia allá al tabernáculo, y yo me molestaba, ¿no? Yo nunca quise ir y yo decía, no, y yo pues, eso del Evangelio se me imaginaba que era algo como los testigos de Jehová, pensaba yo, ¿no? Sí. Entonces, nunca quise ir y me molestaba todo eso, y yo nunca quise. Y en México, el tiempo que yo viví en México, también tuve una compañera cristiana que llegaba al escritorio a quererme leer la Biblia. Y yo decía, ok, léela. Y yo seguía trabajando sin escuchar. O sea, yo no le ponía atención. Pero ella me decía, déjame leerte un versículo. Con eso yo me conformo. Y yo la dejaba. Pero yo ni siquiera me acuerdo qué era lo que me leía, porque yo nunca le puse atención. Y bueno, cuando llegaron mis hijos, René y Patricia, aquí primero, como un año después o algo así, me avisaron que estaban llegando a una iglesia, ¿no? Que estaban asistiendo a una iglesia. Y dije yo, hasta hicimos chiste con José Roberto, pues tus hermanos ya se hicieron aleluya, ¿no? Entonces yo me imaginaba como los testigos de Jehová con su biblita ahí, ¿no? Entonces, pero bien, dije, qué bueno que están en una iglesia. Yo no sabía qué denominación ni qué clase de iglesia, pero pensé, es mejor que estén en una iglesia que estén en la calle, porque mis hijos venían de hacerle de todo, ¿verdad? Entonces, estaban solos, estaba mi familia aquí, pero realmente ellos estaban solos. Cuando yo llegué acá, yo dije, voy a ver a qué iglesia van y con qué clase de gente se llevan. Eso era mi pensar, no era tanto quiero saber de Dios, quiero conocer, no, sino quiero ver con qué clase de gente se relacionan.
Y ellos solo me dijeron los horarios y nos pasaban a recoger. Y yo fumaba y toda la cosa y yo decía, bueno, voy a ver. Pero Dios ya tenía preparado el lugar para mí, ¿no? Y me gustaba mucho. Y comencé a venir y me gustaba me gustaba como el pastor predicaba y comencé a venir hasta que recibí a Cristo. Y comencé a sentirme tan contenta y mis hijos, José Robert, René y Patti, pues ellos seguían viniendo aquí a la iglesia y empezamos a venir con José Roberto, ya veníamos todos en familia y yo sentía ese amor, el primer amor que tiene uno siempre cuando recibe a Cristo, fue muy lindo. Después comenzamos como el caso de René, se enfrió por un tiempo y yo decía, yo tengo que estar en la iglesia. A veces no tenía ganas de venir, la verdad, yo a veces no tenía ganas. Pero yo decía, yo no puedo pedirles a mis hijos que vayan a la iglesia si yo me quedo. Y yo siempre decía, yo tengo que ir, no por gusto ni porque tengo que ir porque yo les tengo que dar el ejemplo. Y así fue hasta cuando René, ya casado con Almas y con sus hijos, comenzó a venir. Entonces yo creo que el evangelio es algo maravilloso como familia. Como madre, pienso que es lo más grande que Dios me ha dado. Es lo más grande, porque yo estoy tranquila que sé que mis hijos o están con sus esposas o están en su trabajo. Y no me tengo que preocupar que si están borrachos, que si a dónde se fueron, que si me los van a traer ahí golpeados, nada de eso, ¿no? Entonces esa es una bendición muy grande y creo que es lo que también nos mantiene juntos y nos mantiene, siempre estamos pensando en lo mismo, ¿no? En que esto pasa porque Dios o esto tenemos que confiar en Él, tenemos que esperar en Él y hablamos el mismo idioma todos, ¿no? Entonces eso para mí es una bendición. Gloria a Dios, hermana, qué lindo testimonio, lindo mensaje y especialmente, ¿hace cuántos años ya que conoce al Señor usted? Casi desde que llegué, porque en el año que yo llegué en el año 91, perdón. Imagínate. Y pocos meses después recibí. Ya 30 años sí. Dentro de poco. Muchas gracias, hermana Terry, gracias por sus lindas palabras, por su testimonio. Bueno, han escuchado ustedes el testimonio de 3 mamás. Una que tiene niños pequeños, una que tiene hijos adolescentes y aquí nuestra hermana Terry que tiene hijos casados ya. Sin lugar a duda que las madres son un regalo del cielo, un regalo de Dios. Las madres no son perfectas de ninguna manera, pero son, como dijo alguien, es lo que más se parece al amor del Señor. Y gracias a Dios por todas las madrecitas. Mamás, oramos por ustedes para que Dios las bendiga, les dé la fuerza. Aquellas que tienen niños pequeños y batallan con frustraciones, esas noches sin descanso, especialmente cuando un niño está enfermo. Aquellas madres que tienen que pasar noches enteras en vela en un hospital al lado de su bebé, clamando, pidiendo a Dios y pidiendo fuerzas también, que Dios la bendiga, que Dios la fortalezca. Aquellas madres que tienen hijos adolescentes, que muchas veces la sacan de onda, ¿verdad? Por tanta situación, que Dios le dé la sabiduría para guiar a sus hijos. Como dijo Mari Carmen, que qué lindo poder imponer las manos a sus hijos, orar por ellos y bueno, esperar que tomen las mejores decisiones. Y ahora pues los que ya están casados, aquellos que ya hicieron su vida, que el Señor les dé la sabiduría necesaria para que ahora ellos, que ya tienen sus propios hijos, puedan guiar a sus hijos por el camino en que ellos fueron guiados a lo largo de una vida. Que Dios bendiga a las madrecitas en este día de las Madres, celebrado aquí en Vancouver, Canadá. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre querido, te damos gracias, Señor, por el día que nos regalaste. Te damos gracias por las madrecitas. Y quiero agradecerte también por la vida de aquellas personas, Señor, que perdieron a su mamá a temprana edad y no pudieron disfrutar de su cariño, de su ternura, de su amor. Señor, gracias porque tú eres el mejor padre.
porque tú eres el amor que el mundo necesita, la compasión, la misericordia, la ternura que este mundo necesita. Gracias por todas las madres, Señor, te damos. Y de una manera especial en esta noche, yo quiero darte gracias, Señor, por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Darte gracias porque tú eres el autor y el consumador de todas las cosas. Porque nos has salvado, nos has perdonado, nos has dado la bendición de la vida eterna. Bendito sea tu nombre. Una vida eterna, Padre, que se obtiene solamente a través de la sangre del Cordero de Dios, tu Hijo Jesús. Gracias por el regalo más grande que la humanidad puede recibir, Cristo en el corazón. Te alabamos y te bendecimos. Mientras oramos, si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, es un día lindo ahora para abrirle el corazón a Jesús y entregarle su corazón. Si usted nunca antes lo ha hecho, hoy puede hacerlo. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te recibo como el Salvador de mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, al poner tu cuerpo, al derramar tu sangre. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Padre, gracias por todo. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en la semana, que lleven tu bendición. Guárdanos del mal, del peligro, de la peste destructora, de la calamidad que encontramos en este mundo, Señor. Y oramos por ese día, que sea pronto, cuando volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tenemos nuestra cita este próximo miércoles en el estudio bíblico a las 7 de la noche con la ayuda del Señor. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga.